El objetivo de este simulador es conseguir realizar las operaciones básicas que intervienen en la obtención de la pieza que estás viendo en el menor tiempo posible. Es una pieza realizada en acero blando. Así que lo primero que tienes que hacer es escribir el código asociado a este material, en la casilla correspondiente de la hoja de proceso de trabajo. Perfecto. Ese es el código de material de la pieza que vamos a trabajar. En cualquier momento puedes visualizar la vista 360 grados de la pieza desde el botón Vista 360 Pieza, ubicado en la parte superior derecha de Exacto. Es necesario partir de una pieza con unas dimensiones en bruto que tengan en cuenta el material que se pierde en operaciones de planeado e intentando economizar en materiales y tiempos dejando los márgenes mínimos. Perfecto. La fresadora te permite realizar todas las operaciones que necesitamos para la obtención de la pieza. Planeado, punteado, taladrado, fresado, chaflanes o rebajes entre otras. Puedes visualizar la máquina en cualquier momento desde el botón Vista Máquina ubicado en la parte superior derecha de la imagen. Tienes todas las herramientas necesarias en la caja de herramientas. Puedes acceder a esta caja en cualquier momento mediante el botón Caja de herramientas ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Tienes todos los útiles de verificación y medida en la caja de herramientas. Puedes acceder a ellos en cualquier momento mediante el botón Útiles de verificación, ubicado junto al botón de las herramientas. Perfecto. Tienes todos los elementos necesarios para trabajar sin peligro en la máquina. Nuestro operario ya está preparado. Una vez que se han seleccionado todas las herramientas, útiles de verificación y elementos de seguridad necesarios para obtener la pieza que aparece en el croquis, hay que cumplimentar la hoja de trabajo con la relación de operaciones, el plato de cuchillas y los tiempos de corte que se van a emplear en cada una de ellas. Lo primero que hay que hacer es planear las caras para dejar la pieza limpia de imperfecciones, y con las dimensiones exactas indicadas en el croquis. Selecciona la primera cara que se debe planear, seleccionándola en la pieza en 3 dimensiones. Exacto. Hay que comenzar planeando esta cara, ya que es la más grande de nuestra pieza y por tanto, la que más superficie de apoyo ofrece. Estos son los 2 platos de cuchillas, con los que contamos para hacer las operaciones en la pieza. Los datos que aparecen debajo de ellos, son los facilitados por el fabricante. Debes calcular cuál es el valor de N de cada plato. Para ello debes completar las fórmulas que van a ir apareciendo. Todos los datos que necesitas los facilita el fabricante.
La velocidad de corte del plato de 45 grados nos la facilita el fabricante, y es igual a pi, por el diámetro del plato, por el número de revoluciones que hay que poner en la máquina, n, y partido de 1000. Introduce los datos que faltan para poder despejar n. Ahora ya puedes despejar n, y averiguar cuál es el número de revoluciones por minuto que hay que poner en la máquina. Bien. El número de revoluciones por minuto, RPM, que debes poner en la máquina al ir a planear la cara, es 1847. Ahora haz los mismos cálculos para el plato de cuchillas de 90 grados. Ahora ya puedes despejar n, y averiguar cuál es el número de revoluciones por minuto que hay que poner en la máquina. Bien. El número de revoluciones por minuto, RPM, que debes poner en la máquina al ir a planear la cara, es 1400. Ya puedes seleccionar el plato que mayor número de RPM ofrece. Bien. El plato de 45 grados ofrece mayor número de revoluciones por minuto que el de 90 grados. Puedes acceder a esta información en cualquier momento, mediante el botón Platos, de la parte superior derecha. Una vez seleccionada la cara y el plato de corte más apropiado para la operación de planeado, hay que calcular el tiempo de corte, de esta operación. El tiempo de corte es el tiempo en minutos que dura el proceso de arranque de viruta, sin participación directa del operario. El tiempo de corte se calcula sumando la longitud de la cara a planear, y el diámetro del plato seleccionado, lo que se denomina L, y dividiéndolo entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a sub min. Es importante tener en cuenta que la longitud que recorre el plato no solo comprende la longitud de la cara de la pieza, sino también el diámetro del plato. Introduce las cantidades para calcular la longitud. Has calculado L. Ahora haz lo mismo con el avance en milímetros por minuto, a sub min, introduciendo los valores para el avance por diente, a sub z, el número de placas del plato, z, y la velocidad a poner en la máquina, n. Todos estos datos los puedes localizar en los datos del fabricante del plato seleccionado. Has calculado correctamente el tiempo de corte para la operación de planeado de la cara 1. Ahora deberás llevar a cabo la operación en la fresadora. Puedes ver la hoja de trabajo en cualquier momento mediante el botón Hoja Trabajo. Antes de realizar las operaciones de planeado en la máquina, es necesario ajustar correctamente la mordaza, colocar una pieza paralela en ella y verificar que ésta está paralela al plato de cuchillas. El operario deberá llevar todos los elementos de seguridad y tener cerca todas las herramientas y útiles de verificación requeridos para esta tarea. Antes de realizar el fresado de una pieza hay que colocar la mordaza sobre las guías de la mesa y atornillarla de manera que quede fija. Se gira la mordaza hasta colocarla perpendicular a las guías de la mesa. Después se aprietan los tornillos para evitar que la mordaza se gire al colocar la pieza. No se deben apretar del todo puesto que será necesario mover ligeramente la mordaza para lograr un ajuste más riguroso con la ayuda del reloj comparador y una pieza paralela. Para verificar que la mordaza está correctamente colocada, ya sea paralela o perpendicularmente al carro, se utilizan dos herramientas de verificación. Una paralela y el reloj comparador. La paralela es una pieza que ha sido perfectamente cortada y que ofrece ángulos exactos de 90 grados entre todas sus caras. Una vez colocada la paralela se comprueba si la mordaza está perfectamente paralela o perpendicular al carro mediante el reloj comparador.
El reloj tiene una base magnética que permite colocarlo en el frente del cuerpo de la máquina, en una zona sin pintura. Para una correcta medición, el palpador del reloj debe tocar la pieza perpendicularmente. La aguja del reloj da una vuelta completa en el sentido de las agujas del reloj. Esta vuelta indica que hay un error y que la mordaza no está colocada perfectamente perpendicular a las guías del carro. Para corregir este error es necesario mover la mordaza en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que la aguja haga un giro exacto de 180 grados, es decir, la mitad de recorrido que el error. Para ello utilizamos la maza. Una vez hecho esto, la mordaza se ha puesto a cero y ya se pueden fijar definitivamente los tornillos de giro de la misma. Una vez ajustada la mordaza hay que colocar el plato de cuchillas a una distancia adecuada de la pieza para cortar los milímetros necesarios. Además, hay que colocar el plato paralela o perpendicularmente a la pieza para intentar que el recorrido y el número de pasadas sea el menor posible. Correcto. El planeado de la primera cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones. No es necesario cortar más de medio milímetro. En operaciones posteriores se ajustará el tamaño a las dimensiones del croquis. El plato se desplaza de derecha a izquierda y no de atrás hacia adelante. Solo en este sentido el diámetro del plato abarca la longitud de la pieza. De atrás hacia adelante sería necesario hacer 3 pasadas. Una vez colocada y fijada la mordaza se pone una pieza paralela en ella. A continuación se ubica la base magnética del reloj comparador en el frontal de la máquina. Se ajusta el reloj a la base y se desplaza el carro hasta que el palpador toca la pieza. Se observan las posibles vueltas de la aguja para conocer el error de colocación medido en centésimas. Con la maza se golpea suavemente la mordaza. Se golpea en la derecha o en la izquierda, en función de si se quiere mover la aguja en el sentido horario o antihorario. Se desplaza el carro hasta cubrir toda la longitud de la pieza y se hacen tantas pasadas como sea necesario para verificar que la aguja del reloj permanece fija en todos los puntos de la pieza paralela. Cuando se ha corregido el error se fija definitivamente la mordaza. Se coloca una pieza paralela y encima de ella la pieza que vamos a cortar. Golpeamos con la maza para fijar correctamente sobre la paralela y se procede al corte desplazando el carro de derecha a izquierda. Exacto. Esta cara es la más grande cercana a la cara 1, con un tamaño neto de 120 por 24,5 milímetros. Una vez seleccionada la cara hay que calcular el tiempo de corte de la operación de planeado de la cara 2. El tiempo de corte en minutos, se calcula sumando la longitud de la cara a planear y el diámetro del plato seleccionado, lo que se denomina L, y dividiéndolo entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a submin. Es importante tener en cuenta que la longitud que recorre el plato no solo comprende la longitud de la cara de la pieza sino también el diámetro del plato. Introduce las cantidades para calcular la longitud. Has calculado L correctamente. El tiempo de corte, TC, para el planeado de esta cara es de 0,09 minutos. Correcto. El planeado de la segunda cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones. No es necesario cortar más de medio milímetro. En operaciones posteriores se ajustará el tamaño a las dimensiones del croquis. Igual que en el planeado de la cara 1, es necesario utilizar una pieza paralela para asegurar que el corte se hace con la pieza bruta igualada. El plato se desplaza de derecha a izquierda y no de atrás hacia adelante. Solo en este sentido el diámetro del plato abarca la longitud de la pieza. Una vez cortada la cara se eliminan con una lima las rebabas que ha generado el corte. Antes de continuar con el planeado de la cara 3 es necesario verificar que las dos caras planeadas forman un ángulo exacto de 90 grados. Para ello se utiliza una escuadra.
Exacto. Esta cara es la única que comparte aristas con las dos caras ya planeadas y que por tanto permite verificar mediante escuadra, si entre ellas forman ángulos exactos de 90 grados. Una vez seleccionada la cara hay que calcular el tiempo de corte de la operación de planeado de la cara 3. El tiempo de corte en minutos, se calcula dividiendo la suma de la longitud de la cara a planear y el diámetro del plato seleccionado, L, entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a submin. Introduce las cantidades para calcular la longitud. Has calculado, L, correctamente. El tiempo de corte para el planeado de esta cara es de 0,04 minutos. Correcto. El planeado de la tercera cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones. No es necesario cortar más de medio milímetro. En operaciones posteriores se ajustará el tamaño a las dimensiones del croquis. En el planeado de la cara 3 no es necesario utilizar una pieza paralela. Se apoya la escuadra en la base de la mordaza y se comprueba que la cara 2 de la pieza bruta toca toda la parte vertical de la escuadra. Cuando se han verificado los ángulos, se realiza el planeado de la tercera cara. En las tres primeras operaciones de planeado se comprueba que las caras 1, 2 y 3 formen ángulos exactos de 90 grados. Si no fuese así, alguna de las caras se ha planeado mal o la cantidad cortada ha sido insuficiente para corregir piezas en bruto mal cerradas. Los planeados de las tres caras restantes tendrán en cuenta el objetivo de limpiar imperfecciones y también ajustar el tamaño de la pieza al croquis final. Para verificar que todas las zonas de las caras planeadas tienen el mismo tamaño, se utiliza el calibre. Es un útil de verificación que muestra la dimensión exacta en milímetros de la zona de sujeción. Exacto. Los planeados de las caras 4, 5 y 6 siguen el mismo orden que el de las tres primeras. Se empieza por la cara más grande y que mayor sujeción ofrece, se continúa por la más grande asociada a esta y se termina por la más pequeña y que comparte aristas con las dos anteriores. Con este orden, podemos ir comprobando con las escuadras que las caras forman ángulos entre sí de 90 grados y por tanto, las dimensiones finales se ajustarán a las del croquis. Una vez seleccionada la cara hay que calcular el tiempo de corte de la operación de planeado de la cara 4. El tiempo de corte en minutos, se calcula dividiendo la suma de la longitud de la cara a planear y el diámetro del plato seleccionado, L, entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a submin. Introduce las cantidades para calcular la longitud. Has calculado, L, correctamente. El tiempo de corte, TC, para el planeado de esta cara es de 0,09 minutos. Correcto. El planeado de la cuarta cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones y dejar el alto de la pieza en los 22 milímetros que indica el croquis final. El planeado de la cara 4 requiere el uso de una pieza paralela que asegure que la pieza bruta está perfectamente nivelada y que el corte será el mismo en toda la cara. Una vez cortados los 2,5 milímetros sobrantes, se eliminan las rebabas. Con el calibre se comprueba que en cualquier zona de sujeción de la cara 4 el alto es de 22 milímetros. Exacto. Esta cara es la más grande cercana a la cara 4, con un tamaño neto de 119,5 por 22 milímetros.
Una vez seleccionada la cara hay que calcular el tiempo de corte de la operación de planeado de la cara 5. El tiempo de corte en minutos se calcula dividiendo la suma de la longitud de la cara a planear y el diámetro del plato seleccionado, L, entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a submin. Introduce las cantidades para calcular la longitud. ¿Has calculado, L, correctamente? El tiempo de corte, TC, para el planeado de esta cara es de 0,09 minutos. Correcto. El planeado de la quinta cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones y dejar el largo de la pieza en los 36 milímetros que indica el croquis final. El planeado de la quinta cara requiere el uso de una pieza paralela que asegure que la pieza bruta está perfectamente nivelada y que el corte será el mismo en toda la cara. Una vez cortados los 3,5 milímetros sobrantes, se eliminan las rebabas. Con el calibre se comprueba que en cualquier zona de sujeción el largo de la pieza es de 36 milímetros. Exacto. Esta cara es la única que comparte aristas con las caras 4 y 5 y la última a planear. Una vez seleccionada la cara hay que calcular el tiempo de corte de la operación de planeado de la cara 6. El tiempo de corte en minutos se calcula dividiendo la suma de la longitud de la cara a planear y el diámetro del plato seleccionado, L, entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a submin. Introduce las cantidades para calcular la longitud. ¿Has calculado, L, correctamente? El tiempo de corte, TC, para el planeado de esta cara es de 0,04 minutos. Correcto. El planeado de la sexta cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones y dejar el ancho de la pieza en los 118 milímetros que indica el croquis final. En el planeado de la cara 6 no es necesario utilizar una pieza paralela. Se apoya la escuadra en la base de la mordaza y se comprueba que la cara 5 de la pieza bruta toca toda la parte vertical de la escuadra. Cuando se han verificado los ángulos, se realiza el planeado de la sexta cara. Una vez cortado el 1,5 milímetros sobrante, se eliminan las rebabas. Con el calibre se comprueba que en cualquier zona de sujeción el ancho de la pieza es de 118 milímetros.